Buenas noches y bienvenidos a la Estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Rick the Intern, nos habla de esas leyendas urbanas que tenemos en nuestros vecindarios. Todos hemos escuchado algo que le pasó al amigo de un amigo, pero nunca hemos visto con nuestros propios ojos. Hay reglas y lineamientos a seguir con estas situaciones, pero ¿qué tan en serio debería tomarse uno de eso? Los dejo entonces con El hombre del reverso retorcido. Tenemos esta leyenda urbana en mi ciudad llamada el hombre del reverso retorcido. Supuestamente, es posible que lo veas parado al costado de la carretera mientras conduces. Algunos dicen que siempre es cuando estás camino a casa. He visto fotografías del hombre del reverso retorcido. Circulan entre nosotros por mensaje de texto. Aquí se comparte entre estudiantes, trabajadores, amigos y familiares. Curiosamente, nunca he visto ninguna de estas fotografías publicadas en línea. No estoy seguro si es por miedo, porque quienes han tomado las fotografías quieren perpetuar la mística de nuestra leyenda urbana local, o por alguna otra razón. Estaba bastante seguro de que estas fotografías habían sido un engaño. Simplemente alguien disfrazado del hombre del reverso retorcido. O quizás era la misma persona cada vez. En cuanto a cómo se ve el hombre del reverso retorcido, pues usa su ropa al revés, generalmente una camisa de franela y jeans. Su cara sonriente pintada parece inquietantemente realista, hasta que gira hacia un lado y puedes ver que es la superficie lisa. Parece que se afeita el pelo, se pinta una cara en la parte trasera de la cabeza y se pone una peluca hasta los hombros que cubre su cara real. Aquellos que he conocido y que afirman haber visto al hombre del reverso retorcido dicen que esperaron una semana antes de conducir a casa. Se quedaron con un amigo o en un hotel y ni siquiera se molestaron en volver a casa para hacer las maletas. Sin embargo, también he oído que hay que esperar un mes. El consenso común parece ser que, si lo ves mientras conduces a casa, no termines el viaje a ella. Date la vuelta, ve a otro lugar y espera por lo menos una semana. Pensé que eran un montón de tonterías, hasta que mi cita y yo vimos al hombre del reverso retorcido cuando volvíamos de mi casa del cine. Fue Katie quien lo vio. «Más despacio», dijo. «Creo que veo a ese hombre del reverso retorcido del que me hablaste». Katie solo había vivido en mi ciudad durante medio año, así que una de las cosas que le habían contado en mi búsqueda para compartir con ella tantas cosas interesantes como pudiera, había sido nuestra leyenda urbana local sobre el hombre del reverso retorcido. ¿Fue una coincidencia que hubiéramos estado hablando de él unos días antes? Nunca había visto a alguien vestido como el hombre del reverso retorcido en persona. En fotos, claro, pero nunca con mis propios ojos. Mi pie temblaba mientras aflojaba el acelerador. Estaba oscuro, casi medianoche, y no había luz pública o estaban apagadas. Las lámparas de mi coche lo iluminaron. Al costado de la carretera, estaba viéndonos de frente. En realidad nos daba la espalda. Esa cara pintada estaba frente a nosotros. Los jeans, la camisa de franela y la peluca también estaban en nuestra dirección. Sus brazos y piernas lucían mal. Fueron empujados hacia abajo con su ropa en la dirección opuesta. Quería encontrarle la gracia, pero la verdad es que estaba alarmado. Cuando llegamos a unos 3 metros de distancia en mi auto, giró su cabeza pintada hacia nosotros. Esos ojos pintados, realistas, pero siempre demasiado abiertos, parecían estar mirando directamente a los míos. Mientras conducíamos lentamente, lo saludé con la mano y me reí para tratar de aliviar algo de la tensión. Él no devolvió el saludo. Miré a Katie. Ella también estaba saludando, pero ella no se reía. Miré hacia atrás a tiempo para ver el lado resbaladizo de la cabeza pintada y afeitada de esa persona, y la ilusión óptica de un rostro real ahí se hizo añicos, destrozado, pero de algún modo peor por ello. Además, cuando miré por el espejo retrovisor mientras aumentábamos la distancia, me pareció ver algo brillando debajo de la peluca que le llegaba hasta los hombros. Entonces se disolvió, perdido en la oscuridad a nuestras espaldas. Tomé velocidad. No había estado caminando, pero de alguna manera me preocupaba que viniera tras nosotros demasiado rápido. «¿Entonces qué hacemos ahora?»,
dijo Katie. No podemos ir a tu casa ni a la mía. La miré. Pronto ambos comenzamos a reír. Bueno, dije, después de esta noche podremos decirles a todos los que nos rodean que vimos al hombre del reverso retorcido y nos fuimos inmediatamente a casa. Me pregunto quién pretendía ser el hombre del reverso retorcido, dijo Katie. Me pregunto por qué él lo estaba haciendo. ¿Crees que deberíamos darnos la vuelta y tratar de hablar con él? Preferiría que no lo hiciéramos, dije. Podría ser peligroso, pero estoy seguro de que es simplemente alguien que busca mantener viva la leyenda urbana. Es tu auto, dijo Katie. Pero si fuera el mío... Está bien, dije. Daremos la vuelta. Mi abuelo solía decir, si tienes dudas sobre qué giro tomar, siempre puedes dar la vuelta en U hasta que averigües las cosas. Lo usó como metáfora de la vida. Mientras daba la vuelta en U, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Recorrimos toda esa calle oscura sin volver a ver a esa persona. Tenía un par de millas de largo en esa dirección, por lo que no había manera de que pudiera haber caminado o corrido la distancia tan rápido. Katie y yo decidimos que la persona vestida como el hombre del reverso retorcido debía haber abandonado el arcén de la carretera hacia los bosques circundantes. La idea de que se escondiera en el bosque mientras pasábamos de nuevo me hizo sentir como si tuviera arañas arrastrándose sobre mi piel. Dimos otra vuelta en U, y durante todo ese tiempo seguí mirando a mi alrededor por si esa persona saltaba hacia nosotros de la nada. Pero pronto nos dirigimos de regreso a mi casa sin mirar dos veces al hombre del reverso retorcido. Katie y yo intentamos reírnos e intentamos hablar de otras cosas, pero ambos estábamos bastante asustados. No podíamos dejar de charlar de todo y de nada, ni de mirar por las ventanillas o por los espejos laterales. Entramos en mi subdivisión, luego giramos hacia mi calle, y entonces todo cambió. Tan pronto como giramos hacia mi calle, comenzamos a retroceder en lugar de avanzar. «Lo pusiste al revés», dijo Katie. Su mano estaba agarrando mi brazo. Estaba fría como el hielo. Detuve el auto. Ambos estábamos mirando hacia abajo. El carro estaba en marcha. Quité el pie del freno y volví a pisar el acelerador. Las casas familiares que veía todos los días al regresar a casa, se alejaban de nosotros. Tal vez algo anda mal con mi auto, dije. Pero cuando intenté conducir de nuevo, miré hacia un lado y luego por el espejo retrovisor. No nos movíamos, no según esos dos puntos de vista. Delante de nosotros, las casas retrocedían cada vez que pisaba el acelerador, pero por los lados y por detrás parecía que estábamos parados. En mi calle, todo estaba bien iluminado. Había toneladas de lámparas públicas, así que no podíamos descartarlo como si tuviera algo que ver con una visibilidad limitada. «Salgamos de aquí», dijo Katie. Su voz era casi un susurro. «Sí», dije de manera similar. «Pero, ¿cómo nos vamos a ir?» «Ponlo en reversa». Cuando puse mi auto en reversa y lo intenté, en realidad avanzamos. Pero hacia los lados y hacia atrás, una vez más, parecía que no nos habíamos movido, como si nos hubieran atrapado justo después de la entrada de mi vecindario. Fue cuando Katie y yo detuvimos el auto y estábamos debatiendo si salir, cuando vimos a alguien que venía hacia nosotros en la acera. Se acercaban a nosotros desde la parte delantera del vehículo, así que no estoy seguro de qué tan precisa era la distancia. Parecía que estaban a unos 6 metros de nosotros. No sé por qué tardé tanto en darme cuenta de esto. Tal vez fue porque no quería, pero reconocí a mi vecino por la nuca y por la forma de su cuerpo, que era un tanto atípico. Lo había visto a menudo agachado, trabajando en su jardín mientras yo pasaba por ahí. Estaba caminando de espaldas hacia nosotros. Cuando estuvo más cerca, se detuvo. Luego empezó a gritar, Madulla! 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 Una y otra vez, parado inmóvil, estando de espaldas a nosotros. Solo más tarde me di cuenta de que había estado diciendo, «¡Ayúdame!», al revés. Bajé la ventanilla. «Señor Nelson», dije. «¿Qué pasa?». Dejó de gritar. Ahora que mi ventana estaba bajada, podía escuchar su cuerpo crujir y romperse.
La sangre brotó de las fisuras cuando las articulaciones de sus brazos y piernas cambiaron drásticamente. Cuando la cabeza del señor Nelson se giró completamente hacia nosotros, estuve seguro de haber visto la luz salir de sus ojos. Entonces, lo que sea que se había apoderado del señor Nelson, dio un primer paso adelante con la nueva arquitectura de su cuerpo. Katie y yo comenzamos a gritar ante ese primer paso. Subí la ventanilla mientras el señor Nelson corría sobre piernas extrañas e inhumanas. Sus rodillas y codos se habían estirado y exagerado por estar invertidos. Puse el pie en el acelerador, con el carro todavía en marcha atrás, y a través de las ventanillas delanteras parecía que estábamos avanzando a toda velocidad, aunque una mirada por los lados o por el retrovisor mostró que todavía estamos estacionarios. Chocamos contra el señor Nelson. La sangre pasó por el parabrisas. El coche subía y bajaba mientras pasábamos por encima de su cuerpo. A los lados y detrás no había indicios de que el auto subiera y bajara. No vi aparecer a ningún bulto detrás de nosotros. Mantuve el pie en el acelerador y seguí avanzando en reversa. Vi romperse una ventana de la casa de un vecino. Una pareja que apenas reconocí salió gateando como arañas bebés en sus huevos, goteando sangre y más sangre mientras se raspaban contra los fragmentos del marco de la ventana. No creo que fuera que no supieran abrir ventanas. Cuando la esposa se detuvo en la ventana, sonrió. Intencionalmente se frotó el cuero cabelludo contra un trozo de vidrio de aspecto particularmente afilado. La carne y la sangre desaparecieron. Creo que pude ver el blanco de su cráneo. Para entonces, su marido ya estaba en el suelo, corriendo hacia nosotros. Aceleré. Ellos y su casa desaparecieron en los costados y la parte trasera del vehículo, que, nuevamente, todavía estaba atrapado cerca de la entrada de la calle. Más gente salía de sus casas. Salieron todos retorcidos y rotos, dañándose aún más al salir. Corrieron hacia nosotros con las piernas hacia atrás, agitando los brazos hacia atrás. Todo en ellos estaba reversado y retorcido. Al poco tiempo, me encontré pisando el freno. ¡Sigue adelante!, gritó Katie. ¡Nos van a alcanzar! Más adelante, vi mi propio camino de entrada. Alguien que se parecía a mí estaba hablando con otra persona con la cara pintada. El rostro pintado asintió arriba y abajo, como lo haría una cara real. Luego, vi la peluca arrastrarse y moverse aparentemente por sí sola. Me di cuenta de que el verdadero rostro debajo de esa peluca estaba hablando, moviendo sus labios, respirando. El hombre del reverso retorcido estaba hablando conmigo, o con alguien que se parecía a mí. Al mismo tiempo, Katie se acercaba a mí, tratando desesperadamente de pisar el acelerador. Un par de trozos retorcidos de hueso y carne chocaron contra el parabrisas. Dos rostros con los pliegues del cuello fruncidos me miraron de reojo con ojos vidriosos. Eran caras que debería haber reconocido. Sus brazos retorcidos continuaron golpeando la ventana a pesar de que sus ojos me decían que no había nadie en casa. Una telaraña de grietas se extendió por el parabrisas. Sus surcos se llenaron de sangre. Golpeé el acelerador con el pie mientras ayudaba a Katie a estabilizarse en su asiento. Lanzamos esos dos y justo después atropellamos a una familia entera en rápida sucesión. No tuve tiempo de sentirme culpable. Estos no eran mis vecinos. Estos no eran mis vecinos. Estos no eran... Entonces Katie y yo comenzamos a cambiar. Escuché que algunos de mis huesos se rompían. Lo sentí un momento después, como lo contrario del relámpago antes del trueno. Katie y yo empezamos a gritar, casi al unísono y casi al mismo ritmo. Era como si un coro de dolor y miedo y dolor se hubiera levantado con nosotros como instrumentos. ¡Mantén la cabeza hacia atrás!, grité, mientras me esforzaba por mantener la cabeza apoyada contra el asiento. ¡No dejes que se tuerza! ¡No importa lo que le pase al resto de nuestros cuerpos! ¡No podemos dejar que esto nos mate! ¡Lo sé!, dijo Katie. ¡Saca este auto de aquí! ¡Haz un giro en U o algo así! ¡Haz un giro en U!, pensé. ¿Qué decía mi abuelo sobre la vida? ¿Y que si no sabías qué hacer, siempre podías dar media vuelta? Todavía en reversa, pero aún avanzando, hice girar el auto chirriando. No miré hacia los lados ni hacia atrás. Me dejé llevar, regresando de vuelta hacia donde habíamos venido. El hombre del reverso retorcido esperó. Me esperó en el cruce entre mi camino de entrada y la calle. Su boca pintada sonrió para siempre. Sus ojos pintados estaban demasiado abiertos e incapaces de parpadear. Lo pasamos.
y salimos del vecindario. Sin embargo, Kate y yo no estábamos fuera de peligro. Pude llevarnos a una gasolinera cercana antes de que mis piernas y brazos, que estaban parcialmente invertidos y goteando sangre, cedieran por completo. Salimos del vehículo y nos dirigimos al frío y duro cemento de la gasolinera. Me desmayé casi de inmediato, pero Katie me dice que mantuvo la conciencia hasta que llegó la ambulancia. No la envidio. Pasamos meses en el hospital, con huesos rotos y ligamentos y músculos desgarrados. Creo que lo único que nos salvó de evitar un daño permanente fueron los asientos de nuestro vehículo, resistiendo nuestros cambios. Les dijimos a los médicos que habíamos tenido un accidente automovilístico. Nos negaron con la cabeza y siguieron haciendo preguntas. Finalmente regresé a casa. Ambos lo hicimos. La razón por la que regresé a casa fue porque unos de mis vecinos, a quienes habíamos atropellado con mi auto, vinieron al hospital a visitarme. Parecían completamente bien, como si nada hubiera pasado, y el hombre del reverso retorcido nunca los hubiera cambiado. Pero mi vehículo, Katie y yo sufrimos daños, tanto físicos como psicológicos, y aunque nuestros cuerpos se están recuperando, no creo que nunca seamos los mismos. Me siento retorcido y al revés por dentro.